Dos molinillos, los mismos granos, café completamente diferente. La razón tiene que ver con la mecánica y cómo funcionan las fresas versus las cuchillas. ¿Qué pasa con diferentes tamaños de molienda? Y cómo eso cambia físicamente lo que se extrae de tu café. Vamos a ver qué pasa realmente dentro del molinillo, por qué la precisión importa para el sabor y qué molienda funciona para tu método de preparación. Esta es la ciencia detrás de moler, no solo hacer café, sino entender cómo tu molinillo moldea el proceso. El tamaño de las partículas y qué tan uniforme sea tu molienda determinan la eficiencia de extracción, lo cual afecta directamente el sabor y el aroma. Las moliendas gruesas funcionan para métodos lentos como el cold brew. Las moliendas finas van bien para extracción rápida como el espresso. El tamaño de molienda cambia el tiempo de preparación, así que las moliendas finas necesitan menos tiempo que las gruesas. Acertar con la molienda asegura que extraigas la cantidad correcta de sabor y aroma, dándote una taza bien preparada. Moler tus propios granos hace una diferencia notable en la frescura. El café premolido pierde aroma y sabor rápido, especialmente cuando se expone a la luz y al aire. Moler justo antes de preparar preserva esa frescura e intensifica tanto el aroma como el sabor. Moler tu propio café también te da espacio para experimentar con diferentes métodos de preparación. Al elegir un molinillo, tienes dos opciones principales: molinillos de cuchillas y molinillos de fresas. Los molinillos de cuchillas usan cuchillas giratorias para picar los granos de café, lo que crea una molienda inconsistente con tamaños de partículas desiguales. Son más baratos y compactos que los molinillos de fresas, pero menos eficientes y generan más calor, lo cual puede afectar el sabor. Los molinillos de fresas usan dos superficies abrasivas para triturar los granos de café, produciendo una molienda uniforme con tamaño de partícula consistente. Vienen en dos tipos: cónicos y planos. Los molinillos de fresas cónicas funcionan de forma vertical. La fresa externa es un anillo circular hueco con dientes en ángulo, algo así como un molde de papel para pastelito, pero sin fondo. La fresa interna tiene forma de cono con una base más ancha y canales que guían los granos. Tiene pequeños dientes en ángulo que la hacen verse como una estrella o flor desde arriba. Los molinillos de fresas planas usan dos fresas planas en forma de disco para triturar los granos. Son dos anillos planos dispuestos horizontalmente con dientes inclinados. El espacio entre los discos determina el tamaño de molienda. Los molinillos de fresas planas producen más calor que los cónicos, pero los baristas profesionales los prefieren por su precisión y exactitud. El material de las fresas también importa. Las fresas de cerámica se mantienen afiladas y duran más. Las vas a encontrar en molinillos de alta gama. Las fresas de acero cuestan menos y no se rompen tan fácil, pero generan calor al moler, lo cual podría impactar el sabor. Los molinillos eléctricos y manuales, cada uno tiene sus pros y contras, y la elección correcta depende de lo que necesites. Los molinillos eléctricos son convenientes y rápidos, pero también caros y ruidosos, lo cual no es para todos. Los molinillos manuales son más baratos y silenciosos. También son más compactos y portátiles. Los molinillos manuales requieren más esfuerzo, pero producen tamaños de molienda consistentes y te dan una experiencia más práctica. El espresso necesita una molienda fina para dar su sabor rico, con cuerpo y crema. Los molinillos dedicados para espresso están hechos específicamente para esto. Los molinillos de espresso ofrecen más ajustes de molienda que los molinillos estándar, lo que te permite calibrar tu espresso para que coincida con tus preferencias de sabor. Si te tomas en serio hacer espresso de calidad en casa, un buen molinillo de espresso vale la inversión. El tamaño de molienda ajustable es esencial para una extracción apropiada y café de calidad. Un molinillo con múltiples ajustes te permite explorar diferentes tamaños de molienda para diferentes métodos de preparación, optimizando el sabor, ya sea que estés haciendo mocha, pour over o espresso. Entender los diferentes métodos de preparación y sus tamaños de molienda recomendados te ayuda a ajustar la configuración de tu molinillo correctamente para una taza bien preparada cada vez. El tipo de grano de café importa al ajustar el tamaño de molienda. Los granos varían en contenido de aceite y dureza, lo cual afecta el tamaño de molienda necesario para extraer el sabor deseado. Los granos de tueste, claro con bajo contenido de aceite, podrían necesitar una molienda más fina,
mientras que los tuestes oscuros con alto contenido de aceite podrían necesitar más gruesa. Conocer las propiedades de tus granos te permite hacer ajustes precisos para una taza que se ajuste a tus preferencias. El gusto personal juega un papel grande en encontrar tu tamaño de molienda ideal. Si estás haciendo espresso, necesitas una molienda fina. Esto asegura una extracción consistente y produce esa crema rica que todos buscamos. Las partículas finas crean la resistencia necesaria para una extracción apropiada a presión, dándote el shot intenso y concentrado por el que se conoce al espresso. Para métodos de pour-over como el colador o Chemex, una molienda media funciona mejor. Esto te da una extracción balanceada y una preparación pareja. El agua fluye a la velocidad correcta, sacando los sabores sin sobreextraer. Es una elección popular en toda Latinoamérica por buena razón. Es versátil y saca claridad en la taza. La moka, con la que muchos de nosotros crecimos, está en algún lugar entre el espresso y el pour-over. Acá quieres una molienda media fina, muy fina, y vas a tener café amargo, sobreextraído con demasiada acumulación de presión. Muy gruesa y va a estar débil y aguado. Acertarle te da ese café fuerte y sabroso por el que la moka es famosa. El cold brew requiere una molienda gruesa. El tiempo largo de infusión, usualmente 12 a 24 horas, significa que necesitas partículas más grandes para evitar la sobreextracción. Este proceso lento produce café suave, con poca acidez, que se ha vuelto cada vez más popular, especialmente en climas cálidos. Experimentar con diferentes tamaños de molienda y métodos de preparación basándote en tus preferencias es cómo mejoras tu preparación de café. Medir los granos con precisión importa para un espresso de calidad. Cucharadas o tazas te dan estimaciones, pero una balanza digital proporciona la precisión necesaria para una preparación apropiada. Para pour-over, la proporción ideal es 7 gramos de café por 125 mililitros de agua. Hacer espresso de calidad requiere atención al detalle. El tamaño de molienda correcto y el tiempo de extracción desbloquean el potencial completo de tus granos y producen un sabor superior. Encontrar el tamaño de molienda óptimo requiere experimentación, pero el resultado vale la pena. Empieza con una molienda fina, pero ajusta basándote en tus granos específicos. Tanto el nivel de tueste como la densidad importan. El tamaño de molienda necesita coincidir con los requerimientos de tu máquina de espresso. El tiempo de extracción impacta significativamente el sabor. Un shot extraído apropiadamente toma 20 a 30 segundos. Desviarte de ese tiempo y obtienes espresso sub o sobreextraído. El café de calidad se reduce a unos pocos factores clave: buenos granos, tamaño de molienda apropiado y el método de preparación correcto. El tipo de grano y nivel de tueste importan, pero honestamente, la preferencia personal importa más. La molienda perfecta es la que sea que produzca café que realmente quieres tomar. Experimenta con diferentes ajustes hasta que encuentres lo que funciona para ti, no lo que alguien más dice que debería funcionar. Medir tus granos y agua con precisión hace una diferencia más grande de lo que la mayoría se da cuenta. La consistencia es cómo realmente mejoras. No puedes replicar buenos resultados si estás adivinando cada vez. Presta atención a los tiempos de extracción y sabor, ajusta en consecuencia, y vas a mejorar en esto más rápido de lo que esperarías. El café no es complicado una vez que entiendes qué está haciendo realmente tu molinillo a esos granos.